Buenas noches, estamos a 25 de junio de 2023. Tardé un poco en hacer los videos anteriores, gracias por sus visitas. En menos de una semana desde la transmisión anterior juntamos 140 vistas en mi video de Shadowlands y el Parque Jurásico. Gracias por sus comentarios, por sus consejos y por sus visitas, y supongo que han difundido la información bien porque fue muy importante, no había tenido tantas vistas hasta ahora, ¿no? Y fue un tema interesante porque la película Shadowlands no ha sido revisada por los fanáticos del Parque Jurásico. Y pues debido a eso, pues como les dije, tengo pensados otros dos esquemas. Uno acerca, que es el que haremos hoy, es el de Tiburón y el Parque Jurásico. Haré uno sobre Gremlins y el Parque Jurásico, uno sobre E.T. y el Parque Jurásico. Quería hacer uno sobre los Goonies, que también es de Spielberg, pero resulta que no encontré suficientes simbolismos. Voy a tener que revisitar la película para poder hacerles una mejor información, ¿no? Como dije, este esquema del tiburón me costó un poco porque busqué muchos resúmenes porque no podía encontrar el film, ¿no? Y ya después lo encontré y lo vi muchos años después de la primera vez que recuerdo, de la última vez que recuerdo, y fue menos aterrador al saber que sí es la magia del cine, al ver cómo se filmó, cómo fue el guión, las críticas. Y pues sí, ¿no? Bueno, comenzamos ahora. Pues esto, que era la primer película de Spielberg en el 75, después de Duel. La peli de Duel fue para televisión, más bien, por eso era como que ese pequeño y eterno dilema entre films para televisión o para cine, ¿no? De aquí tenemos la frase más importante, quizás, de la película, que no aparece en la película, es un aforismo derivado de su filmación, que es que no debes mostrar el tiburón en la primera escena. El tiburón lo vemos ya en el último tercio y solamente está el suspenso. Vemos todo desde su punto de vista, desde el punto de vista de la gente. Está el agua obstaculizándonos la visión y solamente vemos el movimiento del agua, de las olas, las personas, pero no tenemos una idea. Esa idea la retomaría después Spielberg. En el Parque Jurásico es muy obvio. Vemos las plantas que se agitan allá, los ruidos, el estremecimiento de destrucción de la mesa y de las huellas y del... Allí está el suspenso, ¿no? Saber que está allí, pero no podemos verlo, pero esa entidad sí nos percibe. Bueno, empezaremos por el orden que vi la película y los simbolismos. Como dije, hay muchos simbolismos, o más que simbolismos, son escenas no repetitivas, sino que pudieron o no influir en el Parque Jurásico. Vi un pequeño texto, muchos sí la comparan con la eficacia de los efectos especiales y la música, porque pues hay mucho que ver aquí, no es el mismo compositor, el mismo director. Los efectos especiales, es una película de criaturas, o sea, no es drama, no es tragedia, pero sí está el personaje principal, es el antagonista, y pues es un ser sobrenatural, o en este caso sobrehumano. Bien, empezamos con Martin, Brody y Ellen. Podemos decir que es un simbolismo de Grant con Ellie Sattler, porque él es el protagonista y ella no es la protagonista, pero es la esposa del protagonista, así que eso le da cierto orden, cierto nivel, ¿no? Después están los hijos de él, que podrían ser como Lexi Team, porque uno es más grande que el otro, y pues uno cuida del otro, y no se ve que se molesten uno al otro, pero pues sí hay algún detalle importante aquí. Bien, cuando vemos el letrero que dice Amity Island, nos recuerda un poco cuando vemos el letrero de Dilophosaurus que te está anunciando que está algo vivo. El letrero del Parque Jurásico, estás cruzando, están entrando, están llegando aquí y tenemos una idea del cartel que está anunciando que todo es bueno, ¿no? Ya después vemos que ese letrero de Dilophosaurus después tiene cierta importancia y cierto simbolismo de tragedia, ¿no? Y pues, ¿qué más? Bueno, como vemos en el Parque Jurásico, en la primera escena, la primera muerte es la más terrible. Como dicen a veces las pelis de terror, la primera muerte es la más aterradora o la más sorprendente o graciosa, algunos dicen. Pero la primera muerte en ambos films es en la noche. A diferencia del Parque Jurásico,
la mujer Christie es una mujer joven, blanca y rubia y delgada, a diferencia del Parque Jurásico que Geoffrey es un hombre adulto afroamericano un poco, no es anciano, pero tampoco es un poco más grande que Muldoon, así que esa es una comparación, ¿no? Después al otro día encuentran el cadáver destrozado y encuentran la astillado, descomposición con cangrejos en la playa. Eso nos remite al primer capítulo del parque, bueno, del mundo perdido de Crichton, donde se menciona un ser desfigurado en la playa que se lo que estaban comiendo los animales, estaba todo deshecho, pero sabían que era una entidad animal y no sabían la razón de la muerte ni qué especie era. Eso puede ser derivado de Tiburón por el mismo fanatismo de Crichton hacia la obra fílmica de Spielberg. ¿Qué más? Después de esto tenemos una escena en la que llega el alcalde en un ferry, es un ferry o una balsa para autos. Esto nos remite un poco a cuando llega Gennaro, ¿no? Después de esta masacre. Es gracioso la continuidad después de esta masacre. Bueno, masacre después de este asesinato aparece Gennaro. Incluso todavía escuchamos los disparos mientras está la transición escénica. Así que podemos hacer un simbolismo o una comparación aquí. Una comparación muy parecida, si puedo decir. Entonces llega Gennaro o llega el alcalde en esta lancha, bueno, no lancha, en esta balsa de troncos flotante, que no es un ferry en sí y no es un barco, pero llegan aquí a la isla, ¿no? Es la primera escena y todo, y después está, cuando llega el alcalde Gennaro, está el dilema sobre la muerte, el dilema sobre cerrar o no cerrar. Y el alcalde, igual que Hammond y Gennaro, insisten por cuestiones monetarias en que no debe ser cerrada la locación, porque es a favor de los turistas, no es la mejor época, en todo, incluso la Cámara de Comercio la visitan después y dicen que no deben ser, porque lo hacen por el interés comercial de la llegada de los turistas por el verano. Entonces el Spring Break es el cambio escolar, el cambio de ciclo escolar, por eso es muy importante el dinero de los jóvenes. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, insisten en cerrar o no el parque. Después aquí Martin insiste en que cierren el parque, bueno, que cierren el sitio turístico, incluso él va y busca para hacer unos letreros y cerrar, ¿no? O sea, hacerlos él mismo, ¿no? Y cuando los instala, el alcalde dice, bueno, oye, ¿por qué insistes en esto, no? Incluso aquí hay un simbolismo con Muldoon, porque Muldoon insiste en que deberían ser destruidos los raptores, en que deberían cerrar el parque. Y Arnold y Hammond y Gennaro insiste, no, tenemos que darle una oportunidad a esto, incluso Gennaro dice, vamos a hacer una fortuna con esto. Y después ocurre la segunda muerte en la película de Tiburón. Hablaremos de la narrativa en el orden de Tiburón. El orden del Parque Jurásico, ustedes y yo lo sabemos, no importa el orden. Voy a discutir el orden de la película de Tiburón con las escenas y nosotros veremos si ocurrió primero o después o una produjo la otra. Bien, ¿en qué estamos? Así. Ante el primer ataque, vemos que Brody está un poco estoico, o más bien cuando ocurre el primer ataque no está estoico. Primero vemos que está algo nervioso y después se queda estático, sorprendido de que no sabe si enojarse o no puede. No es que no haya una reacción, está una especie, yo lo llamaría estoicismo, porque no hay reacción, o más bien sería una especie de quedarse petrificado, ¿no? Incluso Malcolm y Grant se quedan un poco petrificados o estoicos a ver qué ocurre mientras ocurre el primer ataque a los coches, antes de decidirse a salir a hacer la escena con la bengala y demás. Bueno, después de que ocurre esta segunda muerte, ocurre la reunión con la Cámara de Comercio. O sea, las personas de los locales, las personas del centro de la ciudad o de la ciudad que dependen más de este motor turístico o de este turismo que es la que hace que sea la principal fuente de ingresos en esta población, ¿no? Las personas de los hoteles, de los botes que venden en la playa, ellos son los que no quieren que se cierre, incluso cuando dicen que se cierre un día dicen, no, eso es gastar demasiado, y Brody insiste que se cierre más antes. Bueno, ya sabemos la historia, pero solo aquí está esto. Entonces, aquí ocurren unas escenas, cuando parece que
Quinn rasguña la pared es un simbolismo de cuando el tiranosaurio prueba con sus dedos que la cerca no esté electrificada. Podemos considerarlo así, ¿no? Un simbolismo, porque es la uña sobre una superficie para hacer un ruido. Incluso oímos que suena un poco la lámina, la placa que dice alto voltaje, ¿no? Es un simbolismo allí. Y también después de que vemos la aparición de Quinn, que insiste que él puede vencer al tiburón y que él es invencible, dice que esto no va a ser tan fácil, porque muchos insisten que no va a costar nada. Y Hammond dice que esto no va a ser, que devolver la luz al parque sería como, no va a ser tan fácil como encender la luz de la cocina. Y algo así insiste Quint, en decir que no va a ser una misión tan fácil debido a las dimensiones y la dificultad que amerita este tiburón que es escurridizo y cruel, ¿no? Aquí Quinn sería una representación de Tembo, del mundo perdido, o de Moldún por el arquetipo del cazador, ¿no? Pero aquí él es un cazador a sueldo como Tembo. Grant se reúne también, no en la Cámara de Comercio, pero Grant se reúne con Hammond y con Gennaro, con todos los personajes del elenco principal, y Grant insiste en que no se puede saber nada sobre los dinosaurios en este aspecto, es decir, que no sabemos lo que puede ocurrir, pero pueden ser consecuencias negativas, incluso Malcolm insiste en ello, en contra de lo que dice Hammond y Gennaro, que están muy a favor de la continuación. ¿En qué más sigue? A ver. Como dije, Grant es un poco fatalista, igual que Brody, insiste en que no es un lugar seguro. Bueno, solamente estoy siguiendo las notas y repito, es más bien porque algunas notas las estoy retomando. Después, como dije, Quinn es puede ser ambos personajes del Parque Jurásico si lo tomamos como una esencia. Después, cuando cuando rasguña con las uñas, puede ser un simbolismo, bueno, más simbolismo, una repetición que veremos en el Parque Jurásico 3, cuando empieza y lo primero que vemos es las uñas del espino que rasgan la pantalla y empieza el film. Puede ser algo derivado de allí. Después aparece Hooper, otros dicen Hopper, pero no, yo vi que era Hooper. Nos recuerda un poco a Robert Burke del Parque Jurásico 2 del Mundo Perdido, porque él es un científico, se parece un poco a Burke, nada más que Burke tiene su sombrero, pero él tiene sombrero de marinero, después tiene aquí la barba medio rubia, medio rojiza, tiene los lentes, muy típico del 70, de la época de moda del film, incluso Robert Baker, quien se inspira, Robert Burke, quien es el actor en El Mundo Perdido, pues sí nos recuerda un poco porque es el experto, él sabe todo sobre todo, de una forma científica, al contrario de Quinn, que le ve una forma más práctica. Incluso vemos esta pequeña rivalidad a lo largo de la película desde este momento hasta que después de beber un poco y hablar sobre sus historias marinas y sus heridas físicas ya terminan por hermanarse, aunque empezaron con diferencias por ser uno del ámbito académico y el otro del ámbito práctico, siempre la práctica contra la teoría. Bien, después tenemos que Marty nos recuerda un poco la cara de Ludlow porque es así muy estoico, sí se manifiesta en sus sentimientos, en sus acciones, no en su cara. No se ve que se agite tanto o que se asombre tanto. Pero sí lo hace, ¿no? Ya después cuando está ebrio sin las gafas ya se ve que suda y demás. Pero ¿qué más? Después están hablando Marty y Ellen. Están hablando en su cocina mientras él se lamenta de lo que le pasó a la niña, la segunda persona que se murió, ¿no? Y en este caso tiene una pequeña conversación acerca de sus niños, que nos recuerda un poco después de que Ellie y Grant transcurren en la escena del niño que se burla de los dinosaurios. Entonces allí ocurre esto, de que hace un pequeño sermón Ellie sobre la familia y los valores, y también en este caso Brody tiene un poco de esto.
Y que más, incluso esta burla del niño puede ser un poco la burla de los pescadores, ya que consiguen al primer tiburón y se burlan de que no, ya tenemos todo bajo control, ya vencimos, ya ganamos, todo quedó perfecto, ¿no? No tenemos de qué preocuparnos. Y después, ¿qué pasa? A ver, lo apunté acá. Ah, sí, hay un simbolismo cuando vemos más adelante que llegan a este edificio de Queen que está lleno de mandíbulas de tiburón, así todas abiertas, separadas. Y pues cuando vemos que está en el Parque Jurásico, que Grant está desenterrando los fósiles, vemos que están estas mandíbulas abiertas a un grado excesivo, casi 90 grados, como vemos en el Parque Jurásico 4. Yo digo que es el 4 en Jurassic World 1. Vemos que estos sujetos de Legendary le hicieron la quijada, la abre casi 90 grados, eso no me gusta, se ve muy antihigiénico y antinatural. Pero vemos estos fósiles que tienen esta especie de deformación que nos recuerda un poco a las mandíbulas. Incluso cuando empieza el Parque Jurásico, bueno, cuando llegan a la isla y ven el edificio, entran y vemos que ellos pasan junto a los fósiles colgantes y vemos esta quijada de tiranosaurio abierta al máximo y ellos pasan debajo y junto de ellos y es un simbolismo de lo que ocurre más adelante, ¿no? Y aquí en Tiburón también ocurre, incluso cuando parte el barco, parte en medio de estos colmillos que vemos ahí. Es terrible, ¿no? Es un simbolismo del desastre y al mismo tiempo de lo que precede el desastre, ¿no? Es un simbolismo y a la vez es una imagen directa. No tiene mucho impacto como la violencia y eso, pero como que si la tomas en cuenta te da un valor profético. Vamos a ver qué tal está grabando esto porque, uy, ya tenemos 17 minutos, sí, vamos a terminar en tiempo récord. Me tardé mucho con el esquema de Star Wars, porque tenía yo menos datos, ya descubrí más después. Si no, lo cortaré el video después, pero bueno, ¿en qué más estábamos? Ah, sí. Después, ¿qué pasa? Ah, antes de ir a la primer búsqueda, de irse a la búsqueda, y vimos que aparece este tiburón y demás, ese tiburón segundo, podría ser un simbolismo del Young T-Rex que aparece en el libro. Eso no lo vi, me acaba de salir ahora, se me ocurrió. Bueno, después van a hacer esta búsqueda de noche, antes de hacer la búsqueda principal, y encuentran un bote abandonado con un cadáver adentro. Esto puede ser un simbolismo, puede remitirnos a la escena de San Diego cuando llegan el tiranosaurio que están todos muertos en el barco y nadie puede explicarse por qué, cómo ocurrió todo, si no hay nadie y todos están destrozados. Bueno, algunos están destrozados, solo vemos un cadáver bajo una caja y unas manos ahí colgando del del timón. No tenemos más evidencia, no hay marcas, hay cosas destruidas, cajas, pero no tenemos una idea, solo el ruido de las máquinas. Es algo aquí, ¿no? Incluso esto puede ser comparable al film 1 del Parque Jurásico cuando llega Ellie y Muldoon y revisan los coches y falta uno y van a revisar el que está en el fondo tirado, destruido, ¿no? Y después dicen, mira, encontré restos de Genaro y después encuentran a Ian, ¿no? Otro punto es que cuando aparece la primera muerte, te diga la tercera muerte, perdón, que ocurre en la laguna, vemos que se muere una persona que iba en una lancha y después vemos la pierna flotando dentro del agua, ¿no? Esa persona que se desapareció puede ser es un poco inspirándonos después en el libro del Parque Jurásico cuando vemos que muere Ed Regis y después se encuentran solo la pierna, más que la pierna, el tobillo con el zapato y la calceta, ¿no? Pero puede ser un poco de eso. O la pierna también, o también la pierna o la pata de la cabra que vemos que cae en el cristal cuando el tiranosaurio se la come, ¿no? Es un poco inspirado en esto. Como dije, no quiero salirme del tema, solo estoy citando el Parque Jurásico como la historia o como la teoría principal, aplicándola sobre la película. Así voy a hacer en todos los films, no voy a hablar de otros films, solamente todas las teorías, todas las escenas, todos los símbolos que vemos en el Parque Jurásico aplicados a las demás películas. Sin hablar de más que de estos dos films. Después, ¿qué pasa? Tenemos que
Después de que ocurre esta tercera muerte, entonces el mayor, perdón, el alcalde insiste que la playa sea cerrada, ¿no? Pero solamente por poco tiempo, nada más mientras dura la inspección, y es lo que dice Hammond después, que sea la inspección del Parque Jurásico. Y después en el libro vemos que ellos insisten que se haga una inspección del parque para asegurar que se están reproduciendo las especies, aunque ellos, es decir, Hammond, Arnold y Gennaro, no creen que esto sea posible. Después, ¿en qué más estamos? A ver, como dije, si es este simbolismo fue muy importante de los dientes, o de la mandíbula, porque es que como el tiburón es cartílago, nada más es hueso, los labios o las encías con los dientes. Entonces está esta figura, parece corazón a veces, o un círculo, o una trampa de estas de oso que vemos en las caricaturas, y hay muchas, ¿no? Ese simbolismo es el que nos atormenta, están sobre ellos y alrededor de ellos, ¿no? Después vemos que parten hacia la aventura, hacia la expedición, y pues el personaje de Cooper se mete en una jaula de exploración para buzos, ¿no? Esta jaula es un poco, en el mundo perdido en el libro, está esta jaula redonda como de perico, donde que es como el sube y esconde que vemos en la película, pero es una jaula que salió en juguete también con el Bull T-Rex derivada, pero en esta jaula que es redonda y aquí en tiburón es cuadrada o rectangular, y es un simbolismo. Después cuando vemos la jaula, recordamos en el Parque Jurásico 1, la jaula en la que aparece esta cabra, sale la jaula de la tierra o de la nada aparece con la cabra y después la jaula se desaparece y queda la cabra al parecer suelta, pero vimos que está sujeta de una cadena delgadísima. Es un simbolismo de la carnada de la cabra, ¿no? Pero bueno, antes de eso, como vimos cuando Hammond después se entera que murió Gennaro cerca del Exit-Team, bueno, no que se entera, o después que ocurre este desastre, es de que ya que ve que sus hijos y que sus nietos sí peligran, sin importarles todos los desastres y muertes que ocurrieron antes de eso, entonces es que Hammond dice, entonces consigue un jeep de gasolina y ve a buscarlos. O sea, no les importaron las demás muertes hasta ese momento, es que decide ir Muldoon a buscarlos. Podemos hacer este simbolismo de que cuando Muldoon y Ellie se adentran en el parque es la expedición que hacen en Tiburón, ¿no? Pero también puede ser la primera expedición, por así decirlo, que es la expedición de los coches o de las caravanas, como queramos decir, que se adentran en el parque porque nadie más había hecho el recorrido antes. Incluso el libro dice que nadie había hecho el recorrido. Se iban por los caminos alrededor del parque, como había hecho Nedry, pero no dentro. Y a nadie le gustaba estar dentro porque el camino no se había probado. Porque ellos iban en el jeep y usaban otros mecanismos para el acceso y recorrido del parque. Bien, ahora vamos al momento de la incursión o el acto final, podríamos decirlo, ¿no? Entonces están aguardando, ¿no? Van a buscar tiburones, están aguardando, se están durmiendo, están bebiendo, contándose sus historias marinas. Y Grant y Malcolm se empiezan a contar sus historias románticas de qué va bien y qué no va bien, ¿no? Es un poco de esto. Incluso está aburrido todo, ¿no? Se están durmiendo los personajes de Tiburón y del Parque Jurásico, incluso Grant empieza a dormirse y Gennaro también cuando empiezan a sonar el estremecimiento de destrucción que los despierta, ¿no? El agua, cuando se va la energía y empieza la escena clímax de la película. Pero pues también está esto bueno, está la espera muy extendida y aburrida. ¿Sí en qué estaba? Sí. Perdón, solamente voy a marcar desde donde falta. Como vimos, están lanzando carnada al agua. Está Brody con un bote solamente tirando al agua carne ensangrentada.
Se vio un poco de cuando intentan tentar al tiranosaurio con la cabra, no con comida, con una presa viva, sino con esto, con carne, para que el olor más que nada, el olor y el color llamen la atención, ¿no? Vemos un poco la sangre roja en el agua, se ve y es terrible el efecto. O sea, no vemos el tiburón, solamente vemos el efecto de la sangre. Ese efecto de la sangre lo vemos después en el mundo perdido, cuando no vemos, cuando muere Dieter Stark, solamente vemos las líneas delgadísimas de sangre en el riachuelo, que de por sí ya es pequeño, ¿no? Vemos solo la línea pequeña, más pequeña que el arroyo pequeño. Suponemos que sí se murió, ¿no? O se comieron la mayoría, como vemos después. No vemos, solamente está sugerida. Oímos los gritos, vemos la pequeña línea de sangre, suponemos que se murió. Yo no sabía por qué se debilita tanto. Y después leí el libro y dije, es por el veneno que se supone tiene la saliva. Pero eso ya es otra parte fuera del... No fuera del canon, sino fuera de la estructura que quiero manejar. Como vimos, están brindando. Me salté un pequeño detalle, disculpen. Cuando ocurre la muerte de la segunda niña, de la niña, vemos que ella está en el... todos están descuidados en la playa, no solamente Brody está tenso, incluso intenta mantenerse en su lugar, ¿no? Esto nos recuerda al mundo perdido cuando Katy, la niña pequeña, se pierde, ¿no? Brody, igual que la mamá de Katy, están ambos tensos, no quieren que los niños anden, que sus hijos anden en la playa como si nada. ¿Qué pasa? La esposa de Brody y el señor Bowman, ambos son, relájate, mujer, relájate, hombre, están tranquilos como si nada, déjalos que anden, no hay serpientes en la playa, no hay tiburones en la playa, eso no es. Y después, ¿qué pasa? Cuando ocurre el desastre de la muerte de la niña, o que cuando Katy es atacada, entonces el personaje vemos a Bowman, mientras Katy está gritando, cuando ya el ruido se levanta, se queda estático, se queda estoico, yo diría aquí, pero no. Yo diría estoico sí porque no hay un terror, ahí solamente está alerta, sorprendido pero sin manifestarlo en su rostro, ¿no? O sea, se queda el rostro estático. Y esto mismo ocurre con Brody y con el señor Bowman. La diferencia después que la mamá de Katy grita y demás. Bien, perdón, pero igual no es... Estoy diciéndolo en orden, pero la mayoría sí, pero solamente quiero volver a eso. Como dije, aquí Quint menciona, ¿no? Tenemos que tentar al tiburón, hacerlo que salga, que nos siga. Y después Muldoon están en la jaula de velociraptores y dicen, bueno, no vamos a tentarlos, vamos a darles de comer, ¿no? Insisten en que deben hacerlo. Entonces, esta carnada al tiranosaurio y esta carnada a los raptores es un poco esta carnada que están lanzando. Incluso vemos que la carnada la lanza Brody 2 veces, antes del primer ataque y luego del segundo, cuando ya están más adentrados. Es un simbolismo. Cuando empiezan el viaje, lanzan la carne. Más adelante en el viaje la vuelven a lanzar. Si la primera carne sería la vaca y la segunda carne sería la cabra. Una comparación. Déjenme ver en dónde vamos porque ya casi terminamos. Estamos en 29 minutos, perdónenme. Ya casi. Como dije, están brindando con unas copas porque la espera es muy larga y ellos están aburriéndose. Cuando vemos también en el inicio del Parque Jurásico están brindando con unas copas la champaña. Y los Bowman en el mundo perdido también están brindando. Ya después en Jurassic World ya el sujeto va con sus dos margaritas aquí, pero también es un simbolismo. No un simbolismo de la ebriedad. La ebriedad simboliza el grado de relajación o de extraño, están en un lugar extraño y ellos se pierden con el alcohol de esta sensación de distancia. Después, el ataque al bote es igual al ataque al laboratorio móvil de la película segunda,
o al centro de comando móvil, como queramos ver, porque el tiburón pega y rompe los cristales o pega para destruirlo, ¿no? También el ataque a los primeros autos en el Parque Jurásico 1, cuando el tiburón empieza a atacar desde abajo y ya que se está hundiendo el barco, destruye desde en medio al nivel del agua, destruye los cristales. Ah, sí, vemos que cuando están en los autos, Lexi Team y Gennaro, Tim saca unos lentes de visión nocturna que son pesados y después Gennaro dice que están carísimos. Y como son caros, es un equipo que no debe usar. Después Quint se burla de el equipo costoso y complicado y sobre todo variado que lleva Hooper, que lleva arpones, lleva su jaula, lleva sus tanques de oxígeno, lleva diferentes armas y equipo. Y él se burla, dice, este equipo es caro, nosotros, porque tú eres un niño rico, lo está insultando en varias formas, e insiste que el equipo es caro, costoso y complicado. Aquí es una comparación porque Genaro también insiste en que los lentes de visión nocturna son caros. Incluso vemos que cuando está buscando Lex la lámpara saca mucho equipo allí, las bengalas, equipo de primeros auxilios, el extintor, los folletos. Todo esto puede ser un paralelismo entre ambas películas. El equipo que es mucho equipo y al fin resulta innecesario porque las condiciones no permiten usarlo. Ya casi concluimos, tengo una sección pequeña ya aquí. Voy a hacer una segunda sección sobre las secuelas si no. Después, ¿qué pasa? El primer vistazo al tiburón, el primero que vemos, está Brody hecha la carnada así, el tiburón sale aquí y él se queda estático. O sea, no se salta porque él es el héroe, él debe estar firme sin sobresaltarse. Es lo que ocurre, no debe asustarse. También por eso está ese estoicismo de que sin importar qué pase voy a quedarme aquí y ve la cara del tiburón acá que salta y así. El primer vistazo lo vemos ya al final, en el tercer acto. Y lo vemos por completo, vemos casi la mitad de la criatura del tiburón del tiranosaurio, vemos casi la mitad aquí cuando sale. No cuando sale y ataca, sino cuando solo sale así, ¿no? Lo vemos de este lado. Después, ¿qué pasa? Así cuando esta sangre en el agua, que ya mencioné antes, es un poco cuando Malcolm se mete con Burke a la catarata, llega el tiranosaurio y levanta a Burke, se lo come y vemos solo la línea de sangre. Vemos que lo levanta, vemos que crujen los huesos, no vemos que se lo comen, pero la línea de sangre nos denuncia que ocurre el asesinato. Como vemos en el Parque Jurásico 3, Nash y Quinn mueren devorados dentro de la nave que está en una posición diagonal mientras el dinosaurio, en este caso el espino o el tiburón, se los comen en una forma diagonal, empezando por el pie y el resto del cuerpo. Después, cuando ya va la mitad de su ser devorado, son extraídos de la nave voladora o la nave marina, y se los come por completo. Como vimos también, los disparos son débiles porque las balas parecen no afectarlo. En el libro del Parque Jurásico las balas parecen no afectar a los dinosaurios, solamente sangran, pero no lo suficiente para morirse. Incluso en el mundo perdido vemos que Roland dispara y falla, ¿no? Incluso vemos cuando están en el pastizal, dice, ven los disparos, pero los raptores siguen atacando, ¿no? No hay una victoria. Es decir, no parecen ser efectivas las armas. Incluso Brody dispara con la pistola demasiado cerca y parece no tener efecto. Sí hay disparos, sí hay sangrado, pero no se detiene. Después vemos que Hooper quiere inyectarlo con una jeringa gigante. Y en el libro del Parque Jurásico insisten en que al tiranosaurio se le ataque con una jeringa gigante. La primera era de estricnina, esta era de un tranquilizante, pero vemos el simbolismo. Incluso yo no me imaginaba una jeringa gigante. Aquí en la casa teníamos una de las vacas y demás, pero la que tiene este sujeto es enormísima.
Y como la vemos descrita en el libro del Parque Jurásico, así es como la vemos en pantalla en Tiburón. Después, ¿qué más? Ya casi terminamos. Como vemos, Muldoon hace que explote una pierna de un raptor cuando intenta matarlo. También después vemos que el tiburón muere con una explosión final de un tanque de gas, ¿no? Este tanque de gas explotando y matándolo es un poco en que Muldoon dispara y dice no lo mata, solamente le pega en una pata. Pero pues esta explosión que tenía que ser mortal en el Parque Jurásico no cumple el efecto. Incluso en el Parque Jurásico 3 el señor Kirby le dispara unos tanques de gasolina, estos tanques flotantes alrededor. Esos objetos flotantes nos recuerdan un poco a los tanques amarillos para detener y denotar al tiburón, ¿no? ¿Qué pasa? Dispara el señor Kirby y a los bidones de gasolina y explotan y estalla y empieza a arder el set. Aquí en vez de arder, el tiburón solamente explota con una sola bala en el tanque. Pero pues es un poco una reminiscencia de vemos en el Parque Jurásico 3 más adelante. Incluso cuando vemos que está aquí el señor Brody en la última antena o mástil del barco, es un poco el señor Kirby que está atravesando la grúa hasta la sección más alta y extendida para poder accionar para poder tentar, no, perdón, Grant fue el que dispara, no el señor Kirby. En ese sentido está alejándose para llamar la atención al punto más lejano de la grúa. ¿Y qué más? Sí, este disparo final es el que concluye la historia. La historia después solamente es los personajes que vuelven. En el Parque Jurásico 2, en el mundo perdido, Sarah hace el último disparo. Es el que tranquiliza al tiranosaurio y lo duerme dentro de la jaula en el barco. Puede también ser un simbolismo del tiburón de que cuando recibe el disparo se hunde, se baja, vemos solamente una cola flotante entre sangre y demás, pero en este caso la caída, la degradación cuando duerme el tiranosaurio. Como vimos, esta jeringa de Hooper tiene veneno y en el Parque Jurásico, en el libro, Grant envenena a un raptor llenando un huevo de... Un huevo que aún no nace le pone veneno y se lo lanza al raptor y solo uno se lo come, ¿no? Uno de tantos. Y pues allí está el simbolismo. Bueno, concluimos aquí. Tengo algunos pequeños datos acerca de las secuelas que los voy a mencionar ya como conclusión final. Estamos a 38 minutos, perdón, es mucho. Pero vamos a terminar lo más rápido para no tener que hacerles dobles. En Tiburón 2, un esquí acuático nos recuerda un poco al paracaídas o a la nave que va en el Parque Jurásico 3. Después este barco impacta o esta lancha se impacta, ¿no? Después vemos estas vallas blancas típicas de Estados Unidos, puntiagudas en su superficie que nos recuerdan un poco a los dientes del tiburón que veremos después. O puede ser también un simbolismo de los dientes de los dinosaurios que vemos después dibujados en los costados de los autos del Parque Jurásico, ¿no? En Tiburón 3, esto es porque vio el resumen de la trilogía. Este túnel de cristal que se rompe nos recuerda un poco los cristales de los autos del Parque Jurásico. Aparece un brazo en Tiburón 3 cortado que nos recuerda a Arnold. En Tiburón 4, este aeroplano que va a Bahamas y que después cae en el agua es un poco parecido al del Parque Jurásico 3. Porque está este avión que es el que va hacia la isla, que va hacia la aventura, que veremos después. En Tiburón 4, después en el resumen que vi, Eric es un poco como Sin, porque su mamá también está llorando por vengarlo, por buscarlo. También hay un tipo afroamericano que nos recuerda un poco a Arnold porque él está en la sala de máquinas controlando todo y vigilando todo en las cámaras.
Incluso cuando Mike está fuera del agua, en Tiburón 4 insiste en que nadie se meta al agua. Y él está dentro del agua, es un poco como Ajay insistiendo que no tienen que entrar. Incluso aquí hay una... En Tiburón 1 también insisten en que no tienen que entrar y hay una falsa alarma. Dicen en que no tienen que entrar, no tienen que entrar. Y es como Ajay también. Es un poco fatalista, aunque Ajay sí está dentro del pasto cuando dice que uno no debe entrar. Y pues bueno, con eso concluimos. Hay más detalles. Si encuentran algunos más, háganoslo saber. Ah, bueno, como dato final, ya hemos visto que la aleta del tiburón lo delata, es lo único que vemos la mayoría del tiempo. Cuando vemos el espinosaurio del Parque Jurásico 3, el espino vemos la aleta, no se mueve como la del tiburón, así solamente vemos la aleta un poco. Es para recordarnos que Spielberg hizo la película de Tiburón en 1975. Vi un video que dice, bueno, no un video, un reportaje pequeño escrito que dice que Spielberg no quería hacer el Parque Jurásico como película porque le recordaba demasiado a las escenas. Solamente lo menciona ligero el comentario, pero pues yo creo que ya encontré muchas razones, ¿no? Para los que aguanten a ver el video hasta acá, es el video más grande que he hecho hasta ahora, y es el, aparte del de Faulkner, y es el video más grande que haré porque para los demás videos de las películas de Spielberg tengo menos datos. Y pues tuve que consultar varias bases y tal vez me tardé demasiado, estoy repitiendo mucho, pero pues me agradó el tema, no había visto la película en años. Quiero que comenten, que compartan, que se suscriban, porque quiero saber qué tal voy, porque siento que lo estoy haciendo bien, porque estoy poniéndole ganas a esto para ustedes y para mí porque me gusta el tema y ustedes también de aquel lado. Gracias por visitarnos.